Muy bien, el título de este seminario es Modo de transferencia en el proceso GMAO. Entonces vamos a proyectar unas diapositivas, son momentos, y también vamos a luego compartir un material. A ver, por aquí tenemos, bueno, estas son las diapositivas de lo que es nuestro curso de entrenamiento. Uno de los temas es los procesos de soldadura, procesos de corte y unión de metales, ¿no? Y uno de los temas que estudiamos, uno de los procesos que estudiamos es el proceso GMAO. Dentro del estudio del proceso GMAO, bueno, por aquí los principios generales, principio de funcionamiento del proceso, el sistema de clasificación del proceso GMAO, también tenemos por aquí. En otro momento abordaremos esos temas, pero el día de hoy abordamos esta temática importante para todos los presentes, que son los modos de transferencia. Entonces, ¿qué sucede cuando cambiamos los ajustes de un equipo de soldadura en el proceso GMAO? El resultado de este cambio en los ajustes es que las características de operación se alterarán drásticamente. Entonces, resulta de relevante importancia la manera en que el metal fundido es transferido desde el extremo del electrodo a través de la región del arco al metal base. En este proceso GMAO existen hasta 4 modos básicos de transferencia de metal y son los siguientes. El modo de transferencia spray, el modo de transferencia globular, el modo de transferencia por spray pulsado o arco pulsante y el modo de transferencia por cortocircuito. ¿Sí? Estos son los 4 modos de transferencia. Y aquí en la figura tenemos, se muestran por lo menos 3 de estos 4 mencionados. 3 porque tal vez son los 3 más ampliamente o universalmente usados, ¿no? En la industria de la soldadura. Entonces, cada tipo específico tiene ventajas, también tendrá ciertas limitaciones muy bien definidas que lo harán mejores para alguna aplicación o diríamos también peores para otras aplicaciones. El tipo de transferencia del metal depende de distintos factores. Estos factores incluyen el gas de protección, la corriente, es el amperaje, ¿verdad? Si hablamos de amperaje, hablamos, por supuesto, de lo que es la alimentación del alambre, ¿no? La velocidad de alimentación del alambre. Otro factor es el nivel de voltaje, la tensión y las características de suministro de potencia. Bien, entonces nosotros vamos a basarnos, porque son varios factores, pero vamos a basarnos básicamente en lo que es las regulaciones del gas de protección. Bien, vamos a hacer algunos ejemplos, aplicaciones, vamos a hacer una normativa también, que ahora les comento cuál es, que nos va a dar bastante luz en realidad de cuáles son esos combinaciones, mezclas, dependiendo de esas combinaciones de composición química del gas de protección, pues obtendremos como resultado uno u otro modo de transferencia, de cualquiera de los mencionados, de cualquiera de los 4. Pero bueno, en primera instancia vamos estableciendo los principios y diferencias básicas entre uno y otro modo de transferencia, por lo menos en 3 aplicaciones. Transferencia por spray, transferencia globular y transferencia en cortocircuito. Entonces, aquí en imagen tenemos a la mano izquierda la primera transferencia, que es la transferencia por spray. Ahí tenemos un esquema, ¿no? Un esquema que nos representa ahí el arco eléctrico, ¿sí? El arco eléctrico con la presencia del tubo de contacto, la busa de gas, el electrodo consumible, que en este caso es un electrodo de alambre sólido. Decimos sólido para diferenciarlo del proceso FKO, por ejemplo, ¿no? Es un alambre tubular. Y bueno, el arco eléctrico, ¿no? El arco que se establece entre el extremo del electrodo y el metal base. Y bueno, ahí tenemos la soldadura depositada. Pero entre ese extremo del electrodo, a medida que se va fundiendo,
Entre ese extremo del electrodo y el metal base se va a conformar el arco eléctrico, pero ese arco eléctrico va a ser producto precisamente de la transferencia del metal, ¿sí? La transferencia del metal de soldadura. Entonces, esa transferencia va a ir variando el modo de transferencia dependiendo si es que estamos en spray, si estamos en globular o si estamos en cortocircuito. Las características son un tanto diferentes, ¿no? Una de las formas básicas en las cuales dichos procesos se diferencian es que suministran distintas cantidades de calor a la pieza de trabajo. La transferencia de spray es considerada como la de mayor temperatura, seguida por la globular, arco punzante y finalmente cortocircuito. En ese orden, ¿no? De más a menos. Eso en términos de aporte de calor, de mayor temperatura. Entonces, en primer lugar, está spray, es el que más, es el modo de transferencia que aporta más cantidad de calor, por lo tanto mayor temperatura. Luego le sigue la transferencia globular, en segundo lugar, luego arco pulsado o spray pulsado, y al último, cortocircuito. Sería entonces cortocircuito la que aporta menos calor. Por eso la transferencia por spray es la mejor para secciones de gran espesor y junta con soldaduras de penetración completa, en cuanto puedan ser posicionados en posición plana. La transferencia globular, que dijimos que es la segunda, en, en lo que respecta a aporte de calor, provee tanto calentamiento como buena deposición del material, pero sus características de operación tienden a ser menos estables, incrementando las salpicaduras. Las salpicaduras es una de las características de este modo de transferencia globular, bastante presencia de salpicaduras. La soldadura por arco con alambre y protección gaseoso, GEMAU, pulsante, requiere una fuente de potencia capaz de producir una salida de corriente continua pulsante que permite al soldador programar la combinación exacta de corriente alta y baja para lograr un buen control del calor entregado y flexibilidad del proceso. Entonces, ahí tenemos, bueno, físicamente, si pudiéramos visualizar, bueno, en realidad en un momento vamos a también compartir un video de cámara lenta, cómo se visualiza la transferencia del metal, ¿no? Y vamos a ver ahí que la transferencia en spray es, como podemos deducir del nombre, es por pequeñas partículas, ¿no? Gotas, pero muy finas, muy pequeñas, en forma de rociado o de spray. Mientras que globular, transferencia globular, se da por la deposición continua de gotículas, ¿sí? Gotas, pero un tanto más voluminosas que en spray, y va uno tras otro. No es que se esparce, sino va una tras otra. Mientras que la transferencia en cortocircuito va a, como ya bien dijimos, va a aportar una mayor cantidad, perdón, menor cantidad de calor, la que aporta menos cantidad de calor. Haciendo de este modo GEMAU cortocircuito una opción excelente para la soldadura de hojas, láminas de metal y juntas que tienen separaciones excesivas debido a un mal ajuste, abertura de raíz excesivos, ¿no? El método de transferencia en cortocircuito tiene una como característica ser más frío, debido a que el electrodo en realidad está en contacto con el metal base, creando un cortocircuito por una porción de ciclo de soldadura. Entonces el arco opera y se extingue. El arco opera y se extingue en forma intermitente. Se debe tener cuidado cuando se usa transferencia en cortocircuito para soldar secciones de mayor espesor, debido a que se puede presentar fusión incompleta a causa de un calentamiento insuficiente del metal base. El gas de protección tiene un efecto significativo en el tipo de transferencia del metal. La transferencia tipo spray puede lograrse solo donde hay una presencia de un 80% de argón en la mezcla de gases. CO2 es probablemente uno de los gases más populares para GEMAU en aceros al carbono, esto debido a su bajo costo y sus excelentes características de penetración. Y una desventaja, sin embargo, es que habrá más salpicadura
que puede requerir ser quitada, reduciendo la productividad del soldador. Bien, entonces apreciemos este video cortito nada más, pero que muestra de buena manera cómo se dan esos modos de transferencia. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou mais uma vez trazendo vídeo para vocês e dessa vez eu vou falar sobre os modos de transferência no processo MIG-MAG. Mas antes de tudo, pessoal, para quem não sabe o que é o processo MIG-MAG, dá uma conferida no link aí embaixo, assiste o vídeo anterior e dá aquele like para nós, ajuda bastante. Então, pessoal, eu vou falar um pouco agora sobre os modos de transferência, porque o processo MIG-MAG, ele permite alguns tipos de modos de transferência. Ou seja, o que seria um modo de transferência, um método de transferência, né? O método de transferência ele é usado para descrever o processo pelo qual o arame é derretido e depositado no material que está sendo soldado. O meio mais comum de se fazer essa classificação é de acordo com o tamanho, a frequência e a característica com que a gota do metal derretido é transferida para o metal de base. E nesses métodos nós temos três tipos de transferência, que é o short arc, né, que é o mais conhecido e o mais usado na indústria, que é o curto-circuito, o modo globular e o modo arc spray, que é mais conhecido como somente spray. Eu vou começar falando primeiramente sobre um método por curto-circuito, como eu disse, é o método mais usado na indústria. Um método de transferência por curto-circuito, ele recebe esse nome por quê? Porque o arame de solda toca o metal inúmeras vezes por segundo, causando uma sequência de curtos-circuitos. Quando você pressiona o gatilho da tocha, o arame sai continuamente e na área do arco vão ocorrendo vários curtos-circuitos entre o arame e o metal de base que está sendo soldado, produzindo uma aparente explosão, derretendo o arame e estabilizando o arco. Enquanto estiver soldando, este ciclo ele pode se repetir continuamente entre 20 ou até 250 vezes por segundo. E é uma coisa muito rápida, pessoal. Nesse outro vídeo, pessoal, vou falar um pouco sobre o processo globular. O método globular de transferência, ele é comumente referido como um estado entre os métodos curto-circuito e spray. Ele fica no meio, entendeu? Ele não é nem curto-circuito e nem spray. Ele é basicamente grandes gotas do metal que é derretido e são transferidos por gravidade para a peça. As gotas que são feitas são normalmente mais largas que a espessura do arame que está sendo utilizado, né? Que o arame a bitola do arame. Como a gota do arame derretido pinga, esse método de transferência não é tão efetivo como o método por spray. O globular é o método mais instável de transferência. Ele tem uma soldagem com aparência muito feia, é sujeito a muito mais respingo do que nos outros métodos, do que nas outras situações. E também tem um problema de falta de fusão, uma incompleta, né? Uma fusão incompleta na poça de soldagem, que acontece quando as grandes gotas do metal derretido, ele cai e espalha para fora da poça, causando o efeito de solda fria. Já no método puro spray, é um método de transferência que pulveriza pequenas gotículas do arame derretido dentro do arco. Ao contrário no método globular, que usa grandes gotas com um diâmetro maior do que a bitola do arame. Esse é o contrário, as gotas são menores do que a bitola do arame, do que o diâmetro do arame. O arco ele fica ativo 100% do tempo quando estiver soldando, desde que ele esteja estabilizado, né? E esse método ele usa relativamente uma alta voltagem, maior velocidade do arame e a amperagem é muito alta, se comparado com o método por curto-circuito. Ele produz altíssimas taxas de deposição de material. Também pode chamar a atenção ao fato de que esse método é comumente usado em posições planas e horizontais, e ele se limita muito para posições verticais. Já nesse próximo vídeo, pessoal, eu vou mostrar para vocês aonde acontece a transferência de um para o outro, do curto-circuito para o globular, do globular para o spray. Você vê o soldador, o operador, ele regula a máquina até onde ele quer chegar no método de transferência. Então, vocês podem reparar que o soldador ele vai regulando até chegar no método spray. Ele sai do curto-circuito e chega no método spray, que é o método que ele quer usar.
E é isso aí, pessoal. Eu falei rapidamente sobre os modos de transferência que existem no processo MIG-MAG e eu espero que vocês tenham gostado. Já deixa aquele like, compartilhe com seus amigos e se inscrevam no canal. Muy bien, dado que el uso de cualquiera de los métodos que ya se han mencionado, spray globular, cortocircuito o spray pulsado, va a depender, dijimos, de factores como la corriente, que es el amperaje, y esto está directamente relacionado con la velocidad de alimentación del alambre, ¿no? Entonces, de alguna manera, todas variables están relacionadas, pero también depende de la composición química o composición nominal del gas de protección y también del voltaje. Entonces, vamos a continuación, en esta segunda parte, a presentar algunos ejemplos. De paso, también hacemos una breve explicación de lo que es la nomenclatura de los gases de protección, ¿sí? Y qué composición química usar dependiendo de los requerimientos que tengamos en el proyecto. Si vamos a hacer soldadura en acero inoxidable, si vamos a hacer soldadura en aceros austeníticos, en aleaciones de aluminio, podría ser de manganeso, de níquel, etcétera, ¿no? Entonces, según esos materiales, podría ser incluso un acero al carbono, un acero de baja aleación. En realidad, dependiendo de los materiales base, de los metales que vamos a usar, haremos una selección adecuada, ¿no? Entonces, esta normativa, esta especificación, es la AWSA 5.32. Consumible de soldadura, gases y mezclas de gases para la fusión, por la soldadura por fusión y procesos afines. Es el nombre de este estándar, de esta especificación. Entonces, todo lo concerniente al sistema de clasificación de electrodos, la encontramos acá, ¿sí? Todas las combinaciones posibles que podemos nosotros realizar, todo lo encontramos acá, en el sistema de clasificación. Independiente de lo que las casas comerciales, los fabricantes de electrodos, perdón, de gases de protección eh, emitan en su hoja técnica, en su ficha técnica, ellos finalmente tienen que cumplir con esta especificación. Bien, ellos tienen que ajustarse a esta especificación. Entonces, esta va a ser nuestra guía. Nos vamos con la siguiente información. Bueno, una breve descripción de este documento. Empieza con este alcance. Y importante también leer el alcance, ¿no? Dice, ese estándar especifica los requerimientos para la clasificación de gases y mezcla de gases, de protección, las reacciones químicas con el metal de aporte, metal base, y el metal de soldadura, y son usados en la soldadura por fusión y procesos afines, incluyendo pero no limitados a lo siguiente, ¿no? Y nos da una lista de procesos. Es decir, los gases de protección que van a abordarse en esta especificación son aquellos gases que son usados en los siguientes procesos: en GTAO, en GMAO, en FKO, eh, PAO, que es Plasma Arc Welding, Plasma Arc Cutting, lo que es corte por arco plasma, Gouging, Plasma Arc Gouging, PAG, lo que es ranurado por arco plasma, LBW, que es el proceso Laser Beam Welding o soldadura por haz láser, Laser Beam Cutting, es corte por haz láser, y también tenemos Arc Brace Welding, lo que es soldadura por bracing, y electrogas welding, EGW. Todos esos procesos usan un gas de protección, ¿no? Entonces, el sistema de clasificación lo encontramos acá. Bueno, algunas referencias normativas por aquí, estándares, documentos. El capítulo 3, términos y definiciones, algunos términos importantes.
4, las propiedades de los gases. 5, clasificación y designación. Eso es lo que nos interesa, ¿no? Entonces, el sistema de clasificación incorpora una letra o una combinación de letra y número, que es la lista que tenemos a continuación, ¿no? Que es el número o el grupo principal, ¿no? Entonces, el código de letras y números para lo que es el grupo principal son los siguientes. Y me designa o me denota un gases inertes y mezcla de gases inertes. El I, letra I, ¿ok? M1, M2, M3 está referido a mezclas oxidantes que contienen oxígeno y o dióxido de carbono. ¿Ok? Si vemos presente una designación para un gas M1, M2, M3, ya sabemos que es una mezcla oxidante que contiene oxígeno o puede contener dióxido de carbono. La C es un gas altamente oxidante. Si estuviera presente la letra C, sabemos que es un gas altamente oxidante o mezclas altamente oxidantes. La letra R es una mezcla de gas reductor, el opuesto a la oxidación, ¿no? Mezcla de gas reductor, que contienen hidrógeno. La N es un gas de baja reacción o mezcla de gases de baja reducción, que contienen nitrógeno. Y la O es simplemente que hay presencia de oxígeno. Y creo que por aquí hay un designador más. Y bueno, la letra G, simplemente mezcla de gases que contienen componentes no listados. Bien, y luego tenemos los subgrupos, ¿ok? Los subgrupos. Bueno, vamos a ver eso en la tabla 2. En la tabla 2 explicamos un poquito eso de los subgrupos, pero es una numeración adicional a lo que es el grupo principal. Estos ejemplos también lo vamos a ver en un momento, pero eso es tal vez la parte más importante, ¿no? La designación ya propiamente dicha, cuando estén presentes alguna de las siguientes letras, ¿ok? Como AR, C, H, N, O, HE, que bueno, como podrán apreciar, son los símbolos químicos, pero no en todos los casos, hay una excepción, pero casi en todos los casos se cumple que esas letras es el mismo símbolo químico del elemento, ¿no? Como el argón. AR es su símbolo químico, pero a su vez en este estándar, en esta especificación, representa a lo que es su designador, ¿ok? Así hay que entenderlo, como su designador. Entonces, el dióxido de carbono, por ejemplo, está representado por la C, ¿no? Entonces, la C no necesariamente es la fórmula química o la fórmula molecular del dióxido de carbono, ¿no? Sino, en este caso es su designador. Y así, el designador de hidrógeno será H, designador de nitrógeno será N, designador de oxígeno será O y el designador de helio será HE. Solamente en el caso del dióxido de carbono, si vemos presente la letra C, sabremos que es dióxido de carbono. No carbono, sino dióxido de carbono. ¿Ok? Entonces, dicho esto, podemos ya citar algunos ejemplos, ¿no? Como los siguientes. Por ejemplo, aquí, ¿no? En el ejemplo 2, tenemos una mezcla de gases que contienen 6% de dióxido de carbono y 4% de oxígeno en argón. Bien, entonces el número 6, noten aquí, 6%, 4%. Esta es la designación, lo que yo estoy señalando. M25, que es el número, el grupo principal, M25. Bueno, ahí está el M2 en realidad, y el 5 sería el subgrupo. Ahora lo vamos a ver en la tabla 2. Bien, entonces este M25 simplemente es grupo principal y subgrupo. Pero aquí ya independiente del grupo y el subgrupo, esta segunda parte de lo que es ARCO64 ya nos da toda la composición química, toda la composición nominal de ese gas, ¿no? ARCO significa lo que se acaba de describir,
que esta es una mezcla de gas que contiene 6% de dióxido de carbono. Ahí está el 6, ¿no? El primer número será entonces el dióxido de carbono, el C, ¿no? El 4 representa 4% de oxígeno, que es la última letra, la O. Bien, entonces el primer designador, mejor dicho, acá hay tres designadores: AR, el C y el O. AR de argón, C de dióxido de carbono y O de oxígeno. ¿Ok? Ahí están claramente identificados los tres componentes. Para el AR, es decir, para el argón, no hay ninguna composición porque simplemente habría que restar. Restar 100 menos 6 menos 4. Entonces me quedaría 90% de argón, 6%, el 6 será para el segundo designador, para el dióxido de carbono, y el 4 será para el tercer designador, que es el oxígeno. Ahí está la composición completa, ¿no? 90% de argón, 6% de dióxido de carbono y 4% de oxígeno. Entonces, en una lectura normal sería de la siguiente manera. Este gas M25ARCO raya 64 representa una mezcla de gas que contiene 6% de dióxido de carbono, 4% de oxígeno en argón. Así es como se lee toda esta clasificación. Bien. Y así podemos encontrar varios, ¿no? Varias combinaciones. Aquí tenemos otro, el ejemplo 3, ARHE. Hay solamente dos designadores. ARHE30, ¿no? Entonces, el primero no necesita el porcentaje, restamos nada más. Como hay dos, el 30 corresponde al helio. Quiere decir que tenemos 30% de helio en argón. ¿Sí? 30% de helio en argón. Entonces, ¿cuánto será de argón? Será el restante, ¿no? 70%. Y así es como identificamos una más, ¿sí? Y ahora pasamos a los ejemplos. Tenemos en el ejemplo 5 la mezcla de gas HE-AR-C, guión 7.5/2.5. Creo que con lo ya dicho anteriormente podemos leer perfectamente esta designación, esta clasificación de gas. ¿Cómo lo leeríamos? Es un gas, una mezcla de gas que contiene 7.5% de argón, 2.5% de dióxido de carbono, por la letra C, en helio. Todos estos, bueno, estos dos componentes en helio. Entonces, ¿cuánto tendremos de porcentaje de helio? Será 100 menos 7.5 menos 2.5. 90% de helio. Bien. Bueno, por aquí se cita la tabla 2. Hay más ejemplos, pero por aquí vamos a mostrar ya las tablas. Esta es la tabla 1, propiedad de los gases. Luego tenemos tabla 2, la clasificación de los gases para soldadura por fusión y procesos afines. Eso es lo que les había mostrado en el sistema de clasificación, el grupo principal, main group. Ahí está la I, es el grupo I, grupo M1, grupo M2, M3 y ahí algunos más. Y los subgrupos son una numeración adicional, ¿no? 1, 2, 3 para I. O sea, podríamos tener ahí un grupo y su subgrupo I1, I2 y 3, ¿no? Otro será M1 o M11, M12, M13, M14 y así, M2, 0, M21, etc. Entonces, por ahí veíamos uno que decía M25, ¿no? Quiere decir M2 y subgrupo 5, ¿no? Entonces, este contendrá CO2 entre 5 y 15%, ¿no? Oxígeno entre 3 y 10%, balanceado con argón, y así. Entonces, esta tabla nos resume perfectamente todos los sistemas de clasificación que podríamos encontrar. Bien, entonces dejamos esta tabla para ir a las aplicaciones que están relacionadas con los modos de transferencia. Hay mucha información aquí. Esperemos hacer otro webinar, otro seminario con esta especificación A5.32. Bien, quiero mostrarles lo siguiente. Los anexos siguientes tienen que ver con una guía. Yo recomiendo bastante el uso de esta guía. Si usted quiere seleccionar un tipo de gas adecuado para su
eh, fabricación. Entonces, esta es una guía que recomendamos, nos va a dar bastante luz de qué tipo de gas debería seleccionar para la fabricación que estoy haciendo, ¿no? Entonces, por aquí tenemos una información muy importante. El anexo A7 específicamente, que es la descripción y uso adecuado de los gases de protección. A7.1 eh, empieza con gases simples, bueno, gases únicos, mejor dicho, gases únicos. A7.1, primero muestra toda esta información, luego regresamos a ver alguno de de esta clasificación. Pero en resumen, todo lo que estamos mostrando aquí son las diferentes combinaciones que existen, o en algunos casos, el 100% de un solo tipo de gas. Vamos a ver, por ejemplo, esos son los gases únicos, es decir, 100% de argón, el A711. Luego tenemos el dióxido de carbono, 100% también. Una descripción y uso previsto para ese tipo de gas, 100% de nitrógeno. Por aquí tenemos A714, 100% de helio, y otros más como 100% de oxígeno, 100% de hidrógeno. Y luego ya tenemos A72, serían las mezclas de gases binarios, mezcla de gases de protección binarios, es decir, dos gases presentes, como por ejemplo argón y oxígeno. Esa es una combinación, ¿no? Luego tenemos otra combinación de argón con dióxido de carbono. Otra combinación sería argón y helio, son otros, en este caso, dos gases inertes, ¿no? Esas son mezclas duales, binarias. Esta es combinación de helio y argón. Otra más sería argón más hidrógeno. Y una última sería nitrógeno más hidrógeno, esa última combinación. Luego tenemos otro grupo que es A73, que son la mezcla de gases ternarios o la terna de gas. En este caso hay tres gases presentes, tres gases combinados. La primera combinación sería argón más dióxido de carbono más oxígeno. Es una primera combinación de tres gases, la terna de gases. Una segunda combinación sería argón, helio y dióxido de carbono, y todas las posibles combinaciones ahí. Y la última sería argón, helio y oxígeno. ¿Sí? Esas serían entonces las mezclas de gases ternarios. Y existe incluso hasta una última combinación, que son la mezcla de gases cuaternarios. Aquí vamos a ver presentes hasta cuatro gases: argón, helio, CO2, dióxido de carbono, más oxígeno. Bien. Entonces vamos a ver algunas aplicaciones, y lo vamos a relacionar con nuestro tema, que son los modos de transferencia, ¿no? Eh, ¿Qué combinación de gases, por ejemplo? ¿No? Sí, ¿qué combinación de gases usa o aplica para cierto modo de transferencia, ¿no? Bueno, no da el tiempo para revisar cada una de estas combinaciones. Aquí tienen ustedes la información de una descripción y aplicaciones para usar, por ejemplo, argón al 100%, dióxido de carbono al 100%, aplicable para GMAO, para FKO, nitrógeno al 100%, helio al 100%, oxígeno al 100% e hidrógeno al 100%. Pero nosotros vamos por aquí, con las combinaciones binarias, ¿no? Donde se eh, combina argón más oxígeno. Entonces, hay una primera combinación, por ejemplo, de argón más 1% de oxígeno. Es una primera combinación. Bien. Otra segunda combinación sería argón más 2% de oxígeno. Ya ha cambiado las características, ¿ok? Ya adquiere ciertas características que lo hacen un tanto diferente. Otra tercera combinación sería argón más 5% de oxígeno. Y esta última combinación, que por aquí tengo la traducción, es de argón más 8% de oxígeno. Entonces, por ejemplo, en este caso,
Si usamos una combinación, una mezcla de gases de argón 92% y 8% de oxígeno, esta mezcla nos va a proporcionar una profundidad de fusión adicional en comparación con M22 AR o 5, que es la anterior, ¿no? Se debe utilizar un voltaje de arco ligeramente menor, una mayor velocidad de alimentación del alambre, es decir, mayor corriente, intensidad de corriente. La mayor fluidez del baño de soldadura y la menor corriente de transición de rociado de esta mezcla son ventajosas en algunas aplicaciones. Esta mezcla se puede utilizar en los modos de transferencia, cortocircuito y spray, ¿no? Entonces por aquí ya nos da al menos un alcance de que si usamos esta mezcla de 92% de argón, 8% de oxígeno, tendremos buenos resultados en transferencia en cortocircuito y también en spray, ¿ok? Se debe esperar una mayor oxidación del metal de soldadura con una mayor pérdida de magnesio y silicio. Otra combinación bastante usada también es la combinación de argón más dióxido de carbono, ¿ok? Tal vez un tanto más comercial en algunas eh, localidades, ubicaciones, ¿no? O en algunas industrias, por decirlo así. La combinación argón más dióxido de carbono. La adición del dióxido de carbono en argón puede producir una amplia gama de características de soldadura, desde transferencia por spray de alta corriente hasta transferencia por cortocircuito de baja corriente. La disociación del dióxido de carbono, del CO2, en el arco proporciona oxígeno para mejorar la humectación y la estabilización del arco. La alta conductividad térmica del dióxido de carbono tiende a aumentar el ancho de fusión en comparación con las mezclas MXARO, ¿sí? Es decir, una combinación de argón y oxígeno. Al utilizar GMAO con alambre de acero al carbono sólido, las mezclas M21ARC20, que contienen más del 20% de dióxido de carbono, no favorecerán la transferencia por spray, sino más bien la transferencia globular. Entonces, por aquí se está marcando también un porcentaje que va a marcar una diferencia entre lo que es spray y transferencia globular. Bueno, eso por lo pronto hablando en términos generales de lo que es la mezcla argón-dióxido de carbono. Pero por aquí ya se muestra la información de manera específica para cada combinación, ¿no? Y en algunos casos aplicará solamente spray, solamente cortocircuito, o en algunos casos dos modos de transferencia, o prevalecerá uno de ellos, ¿no? La primera combinación es la combinación argón, por aquí está el designador, ¿no? Ese es el M12, aquí está. La designación es la siguiente, es decir, esta es la forma correcta de leer este sistema de clasificación. AWS A5.32, M12 o M20. Ya esta es la combinación propiamente dicha. Argón C05 hasta 10% de lo que es argón más 0.5% hasta 10% de CO2. ¿Ok? Entonces, lo que está entre paréntesis, digamos que es en forma resumida la combinación. Es simplemente argón, ¿sí? Más 5, desde 5 hasta 10% de CO2. ¿Ok? Ese es, en resumen, la combinación. Del 0.5 hasta 10. Si es que, por ejemplo, tuviéramos 5% solamente de CO2, entonces el argón será la diferencia, ¿no? 90 menos 5 me da 95% de argón. Si es 10% exactamente de CO2, entonces será 10% de CO2, 90% de argón. ¿Ok? Muy bien, entonces si tuviéramos una mezcla que esté dentro de este rango, de entre el 0.5 al 10% de CO2, combinado o balanceado con argón. Cualquiera sea la mezcla, la combinación, dentro de este rango, tendremos las siguientes características. Las mezclas en este rango
pueden producir todos los modos de transferencia del metal útiles en una variedad de espesores de acero. La profundidad de fusión se mejora y la porosidad se puede reducir cuando se usa la mezcla argón-dióxido de carbono, en comparación con la mezcla argón-oxígeno. En el rango de 5 a 10%, aquí ya se establece un rango específico, ¿no? Porque el rango general era de 0 a 5 a 10, pero aquí habla de un rango específico. De 5 a 10% de dióxido de carbono, la columna de arco se vuelve más definida. Estas mezclas son efectivas en materiales con cascarilla de laminación. ARC5 se usa comúnmente con GEMAO para soldadura de acero de baja aleación de sección pesada. Bien, entonces en términos generales, esta primera combinación, 0,5 a 10% de CO2 más argón, eh, puede trabajar perfectamente, en realidad, como se ha mencionado, con cualquier tipo de modo de transferencia, ¿sí? Prácticamente con todos los modos de transferencia aplicarían, ¿bien? Pero no siempre es así. Vamos a ver en las siguientes, por ejemplo. La siguiente mezcla es el AR más entre 11 al 20% de CO2. Ya aumentó la proporción de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, ahora tenemos de 11 a 20%. Podría ser, por ejemplo, 15% de CO2. Entonces, argón sería 85%. Cualquier valor que esté dentro de este rango, de 11 a 20% de CO2. En este rango de mezcla se ha utilizado con varias aplicaciones, es decir, se ha aplicado ya eh, tanto con GEMAO y FK. En la mayoría de las aplicaciones son aceros al carbono de baja aleación. Al mezclar argón y dióxido de carbono dentro de ese rango, se puede lograr una máxima productividad en materiales de calibre delgado, ¿ok? Calibre delgado. Los porcentajes más bajos de dióxido de carbono aumentan la eficiencia de deposición al reducir la pérdida por salpicaduras. El siguiente rango ya es mucho mayor. Estamos hablando del 21% hasta el 50% de CO2 y la diferencia será argón balanceado. Las mezclas en este rango en modo GEMAO de cortocircuito, entonces aplicará para este modo de transferencia específicamente. GEMAO cortocircuito. Y en todas las posiciones de soldadura por arco con núcleo fundente, ¿no? También para FKO. Ahora, por aquí un ejemplo específico, ¿no? Porque el rango es de 21 a 50%, pero aquí da un ejemplo, ¿no? Que sería la mezcla ARC25, es decir, argón más 25% de CO2. Se utiliza ampliamente para reemplazar el dióxido de carbono puro. eh, Cuando se usa en GEMA o cortocircuito, estas mezclas operan bien en materiales de espesores entre 1,5 milímetros a 3,2 milímetros con mínima acumulación de salpicaduras. Cuando se usa con FKO, a niveles altos de corriente, espesores mayores pueden ser soldados con buena estabilidad del arco y excelente apariencia. Bien. Y así tenemos más aplicaciones, ¿no? Y la última ya es una combinación específica de argón más 50% CO2, ¿no? Se utiliza cuando se necesita un mayor aporte de calor y una mayor profundidad de fusión. El espesor del material recomendado es de 1/8 o 3 milímetros como mínimo para el modo de transferencia globular. Esta mezcla es satisfactoria para la soldadura de tuberías mediante el modo de transferencia en cortocircuito. La buena aumentación y la forma del cordón sin una fluidez excesiva del baño de soldadura son las principales ventajas para la aplicación de soldadura de tuberías. Bien, por aquí habla, por ejemplo, de soldadura de niveles altos de corriente. La transferencia del metal es más parecida a la soldadura de dióxido de carbono puro, ¿no? ¿Qué otras mezclas de argón descritas anteriormente? Pero se puede lograr cierta reducción en la pérdida de salpicaduras debido a la adición del argón. Entonces, cada mezcla, cada combinación específica
pues aplicará para un material en específico con las correspondientes regulaciones también de la corriente, de la velocidad de alimentación del alambre, de la tensión también, ¿no? Por aquí tenemos combinaciones de argón más helio, combinación de helio más argón. ¿Por qué lo dice? Finalmente son los mismos elementos químicos, ¿no? Helio y argón, ¿no? Pero primero pone al argón, después al helio, porque aquí va a predominar más el argón que el helio, ¿no? Y por aquí sería más predominante el helio que el argón en esta combinación binaria. Otro más sería argón más hidrógeno, nitrógeno más hidrógeno. Luego tenemos mezclas ternarias, ¿no? Por aquí también con esto culminamos, con estas mezclas ternarias. Las mezclas que contienen esos tres componentes son versátiles debido a su capacidad para funcionar mediante transferencia por cortocircuito globular, spray y spray de alta densidad de corriente. Y bueno, hay diferentes composiciones ternarias disponibles, ¿no? Como viene a continuación. Acá tenemos la combinación ternaria de argón más 5% hasta 15% de CO2 más de 3 a 10% de oxígeno. Bien, entonces aquí hay tres elementos presentes: argón, CO2 y oxígeno. El argón, bueno, será la diferencia de 100 menos lo que esté presente de CO2 y menos lo que esté presente de oxígeno, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Podríamos tener 10% de CO2 más 5% de oxígeno. Ahí eso suma 15%. La diferencia será el argón, 85%. Pero aquí hay varias posibles combinaciones, ¿no? Entonces, para todas estas combinaciones posibles, la ventaja de esas mezclas es su capacidad para proteger el acero al carbono y los aceros de baja aleación de todos los espesores utilizando cualquier modo de transferencia del metal. Estas mezclas producen buenas características soldaduras y propiedades mecánicas en aceros al carbono y de baja aleación. En metales de calibre delgado, el componente de oxígeno mejora la estabilidad del arco a niveles bajos de corriente. Esto es entre 30 a 60 amperios, lo que permite que el arco se mantenga corto y controlable. Esto va a ayudar a minimizar la penetración excesiva en la soldadura y la distorsión, a reducir la entrada del calor en la zona de la soldadura. Esa es entonces la mezcla ternaria. Tenemos otra mezcla ternaria como son el argón, helio y dióxido de carbono. Hay combinaciones. Bien, en el primer caso, la combinación es de argón más 10% hasta 40% de helio, más 1% hasta 15% de CO2. ¿No? Las mezclas en esta gama, de ese rango de combinaciones, se han desarrollado para la soldadura por spray pulsado, específicamente de aceros al carbono, de baja aleación y también para aplicación en aceros inoxidables. Estas mezclas se utilizan con mayor frecuencia en secciones pesadas, en posiciones distintas a las planas. Estas mezclas se caracterizan por sus buenas propiedades mecánicas y para el control del baño de fusión. Una segunda combinación de esta terna de gases es la combinación de helio más 25% hasta 35% de argón más 1 a 5% de CO2. Estas mezclas pueden ser utilizadas en GMAO, cortocircuito, en aceros de alta resistencia y aceros inoxidables, en posiciones de soldadura distintas a las planas, ¿no? El contenido de dióxido de carbono se mantiene bajo para garantizar una buena tenacidad del metal de soldadura. El helio proporcionará el calor necesario para una buena fluidez del baño de soldadura. Y la última terna de gases
Es la combinación de 90% de helio, 7,5% de argón y 2,5% de CO2. Se usa ampliamente para quema cortocircuito en aceros inoxidables en todas las posiciones. El contenido de dióxido de carbono se mantiene bajo para minimizar la acumulación del carbono y garantizar una buena resistencia a la corrosión, especialmente en soldaduras de pasadas múltiples. La adición del dióxido de carbono más argón va a proporcionar una buena estabilidad al arco y profundidad de fusión. El alto contenido de helio proporciona una mayor aporte de calor para superar la naturaleza de alta viscosidad del baño de la soldadura en los aceros inoxidables. Las aplicaciones incluyen la soldadura de aceros al carbono, aceros inoxidables y también los aceros aleados. Bien, entonces hay mucha más información por aquí, ¿no? Pero bueno, esto puede ser un buen fundamento, una buena base para una eh, buena selección del gas de protección, de la mezcla de gases que vamos a realizar. Bien, pero por supuesto, también tenemos como información complementaria la hoja técnica de los fabricantes de los gases cuando los adquirimos, ¿no? Pero para efectos podría ser la elaboración de un procedimiento de soldadura, esta, esta guía, esta especificación puede resultar un buen documento de respaldo, ¿no? Bueno, en realidad, cuando se elaboran los procedimientos de soldadura, debe ir especificado la clasificación del gas de protección y debe citarse esta especificación, AWS A5.32. Y bueno, por lo menos nos da un alcance de cada combinación de gases, cada mezcla de gases, ya sea una mezcla binaria, una mezcla eh, ter- eh, ternaria, como los ejemplos que hemos citado. Entonces, todo eso se especificará en el procedimiento de soldadura. Y por supuesto, se va acompañado del nombre de esta especificación. Bien, entonces, con eso culminamos. Habíamos indicado también que en la parte final íbamos a hacer la presentación de nuestro curso de entrenamiento que estamos lanzando ya porque estamos eh, a un mes prácticamente de iniciar. Hoy estamos 29 de agosto, el 28 de septiembre. En 4 semanas estamos iniciando el curso de entrenamiento que lo abrimos cada 3 meses. Sí, cada 3 meses abrimos nuestro curso de entrenamiento CWI. ¿Qué cosa es CWI? CWI son las iniciales de Certified Welding Inspector, lo que es el inspector de soldadura certificado. Bien, eso lo venimos dictando ya en varias ediciones. La edición actual que estamos dictando es la 12ª edición. Algunos alumnos están presentes del grupo de esta 12ª edición, pero estamos por abrir la 13ª edición del curso de entrenamiento CWI el 28 de septiembre con un nuevo grupo. Bien, y cada grupo siempre es variado, de diferentes nacionalidades. Y bueno, les esperamos a ustedes en este curso de entrenamiento. Una breve presentación de este curso de entrenamiento. Bueno, les quiero compartir el sílabo de este curso. El sílabo consta de 3 unidades. La unidad 1 es la unidad de los fundamentos. En la unidad 1 estudiamos eh, temas como práctica de seguridad, inspección de soldadura y certificación, los procesos de unión y corte de metales. Justamente en este tema, procesos de unión y corte de metales, estudiamos proceso por proceso, ¿no? Y bueno, este seminario ha cubierto una pequeña parte de lo que es el tema procesos de unión y corte de metales. La semana 2 estudiamos también lo que es documentos que rigen la inspección de soldadura y la calificación. Estudiamos diferentes normativas, ¿no? Semana 3 estudiamos geometría de las juntas de soldadura, simbología de la soldadura, el tema también propiedades de los metales y ensayos destructivos, el tema metalurgia de la soldadura, discontinuidades de el metal base y de la soldadura, inspección visual y otros métodos no destructivos, ensayos no destructivos. Entonces, al finalizar esta parte A, entregamos un simulacro de 150 preguntas, aparte de lo que son los quizzes y cuestionarios semanales, ¿no? Pero entregamos también un simulacro.
Entonces, como pueden apreciar, los temas no son pocos. Para adquirir esta certificación, los aplicantes, los postulantes son sometidos a una rigurosa evaluación en tres partes, que son las partes A, B y C. Bien, solamente en la parte A son todos estos temas, ¿no? Entonces, eso no se lo estudia pues en un seminario de 10, 15, 20 horas, ¿no? Nosotros entregamos 40 horas de preparación solamente en la parte A. En la parte B, que son 20 horas, se estudia, aprendemos aquí lo que son las evaluaciones de las juntas de soldadura, juntas a tope, juntas en T, juntas tubulares. Aprendemos el uso de los instrumentos de inspección visual, las galgas, los instrumentos de medición y bueno, con nuestras réplicas de plástico con las cuales contamos, que son muy similares a lo que usted va a recibir en el examen, parte B, y que es presencial, ¿no? Y bueno, en la parte C estudiamos un código, en este caso estudiamos el código API 1104. También abordamos temas principales del código API 1104, como por ejemplo los términos, las definiciones, especificaciones, calificación de procedimientos, calificación de soldadores, diseño y preparación de juntas, el tema de inspección, los criterios de aceptación, también los temas de reparación, remoción de defectos y bueno, lo que es el anexo B, lo que es soldadura en servicio. Bien, entonces son bastantes temas que se cubren para dar el examen exitosamente, el examen de certificación CBWI. La carga horaria es la siguiente: sábado de 6 a 10 pm, 4 horas los sábados, domingos de 4 a 10 pm, tenemos 6 horas los días domingos, un total de 10 horas por semana. Por 10 semanas tenemos un total de 100 horas netas, 100 horas eh, netas que entregamos en la capacitación, más los quizzes, los cuestionarios, los simulacros, suma un total de 120 horas estudiadas. Bien, ya hemos impartido este programa con éxito con varios inspectores CBWI ya certificados y bueno, esperamos tenerlo a usted en este grupo selecto de estudiantes del curso de entrenamiento CBWI. La siguiente información es a lo que seguramente algunos se preguntan: ¿cuánto es el costo, la inversión? Bueno, el costo es de $830. Un curso de esta naturaleza, con todos estos contenidos, está costando, y usted seguramente ha indagado con algunas otras instituciones, en muchas ocasiones no baja de los $1.000, ¿no? Estamos hablando de $1.200, $1.300, que es el costo normal, ¿no? Y algunas instituciones incluso ofrecen este mismo curso con menos cantidad de horas, ¿sí? Tal vez con 48, 50, 60 horas, y sí, con menos cantidad de horas y con un precio mayor a este todavía, ¿no? Entonces, ahí tiene usted toda la información, ¿no? Números de contacto, por aquí les comparto. Puede tomarle una captura de pantalla, igual nos escribe a este WhatsApp y le damos toda la información, no solamente del curso, sino también alguna consulta técnica, consulta sobre el examen de certificación CBWI. Si usted tiene dudas de los agentes, quiere saber las fechas, los cronogramas, toda esa información le damos también en este número para informes y para inscripciones. Ya están abiertas las inscripciones por si acaso. Allá, siempre otorgamos un beneficio a todos los presentes en los webinars, que es el descuento del 15% del precio regular, ¿no? Entonces, descontando el 15% a este precio de $830, usted pagaría solamente $705, ¿no? Eso tiene una duración de, bueno, habíamos indicado hasta el 30 de agosto, ¿no? En el webinar anterior, pero vamos a ampliarlo hasta el 5 de septiembre, ¿no? Como fecha límite para que acceda a este 15%. Luego de esa fecha, pues volveremos al precio regular de $830. Entonces, sin más, eh, le damos este beneficio a todos los presentes en el webinar. Sus nombres están registrados ahí en el Zoom. Entonces, nos escribe nada más y nos indica que usted estuvo presente en el webinar. Verificamos en la lista de participantes y le asignamos ese bono de descuento. Bien, estaremos haciendo otros webinars la siguiente semana. Estén atentos al grupo WhatsApp. Si usted no está en el grupo WhatsApp, nos escribe y le añadimos al grupo WhatsApp. Si usted tiene un compañero
que quiera añadirlo al grupo WhatsApp, igual nos escribe y lo añadimos a los grupos. Son varios grupos que tenemos, en alguno de ellos les podemos añadir. Bien, les saluda el ingeniero Eduardo Solar Cabrera. Un gusto estar con ustedes. Estaremos nuevamente en el próximo webinar con ustedes. Fuerte abrazo para todos ustedes. Dios les bendiga. Saludos cordiales. Muy buenas noches.